Fui a visitar la tumba de mi hijo un año después de su muerte. De repente, una mujer con el rostro cubierto se acercó a mí y susurró: «Usted necesita ver esto». Y luego abrió la mano. Al ver lo que tenía en la palma, sentí un terror indescriptible. Ella continuó: «Mañana a las 8 de la mañana, en esta dirección podrá verlo. No deje que su nuera se entere». Hice lo que me pidió, y al llegar al lugar, la escena ante mis ojos me dejó sin aliento. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Estacioné el auto en la entrada del cementerio. Desde el asiento trasero saqué con cuidado un ramo de crisantemos blancos, la flor favorita de mi hijo, y una pequeña bolsa con algunos objetos familiares, un paño suave y una botella de agua limpia. La tumba de Elvio estaba en un rincón tranquilo, con vista a un pequeño lago. Coloqué la bolsa sobre el césped, me senté junto a la lápida de granito y comencé a colocar meticulosamente cada flor en un jarrón de porcelana. Mientras lo hacía, susurraba, como si mi hijo aún estuviera aquí, a mi lado, escuchando. «Elvio, hijo mío, el rosal de mamá este año floreció precioso. Tu esposa, Sara, sigue cuidándome muy bien. Es una buena chica. No te preocupes por mí». Mi voz se quebró al final de la frase. Sara, mi nuera, ha adelgazado mucho desde aquella tragedia, pero siempre ha tratado de mostrarse fuerte. Se encarga de mis comidas, de que duerma bien. Se ha convertido en el apoyo emocional de esta vieja que perdió el sentido de su vida. Me duele por ella, tanto como me duele por mí. Cuando me agaché para colocar el florero terminado en su sitio, justo delante de la lápida, oí el crujido suave de pasos que se acercaban. Alcé la vista, entrecerrando los ojos por la luz de la mañana. Una mujer estaba parada a unos pasos de mí. Era delgada, vestía un abrigo largo y oscuro, aunque el clima no era frío. Un sombrero de ala ancha le cubría casi todo el rostro. También llevaba gafas oscuras y una bufanda subida hasta la barbilla. Casi no tenía ni un solo centímetro de piel al descubierto. Sentí un escalofrío y un mal presentimiento me apretó el pecho. La mujer se acercó un poco más. Debajo del sombrero solo podía ver sus labios delgados moviéndose. Su voz temblaba un poco. «Disculpe, ¿usted es la señora Herrera, la madre de Elvio?». Asentí, y mi mano se cerró instintivamente sobre el paño. La alerta en mi interior se disparó. ¿Quién vendría a buscarme a un lugar así, con una apariencia tan extraña? Ella no dijo nada más. Solo extendió un teléfono frente a mí. La pantalla brillaba con el brillo al máximo, como si temiera que no pudiera verlo bien. Entrecerré los ojos para enfocar. Era una foto. En ella, Elvio yacía en una cama que parecía de hospital. Estaba demacrado, sus mejillas hundidas, la piel pálida y sin vida, pero tenía los ojos abiertos, mirando directamente al lente. No había forma de confundirme. Eran los ojos de mi hijo. El paño cayó de mi mano. El aliento se me congeló en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto hielo. ¿Elvio estaba vivo? Temblando, extendí la mano, tratando de tocar la pantalla. Pero la mujer la retiró rápidamente. Su gesto me devolvió al presente. Miró a su alrededor con nerviosismo y bajó la voz hasta un susurro apremiante. «Usted necesita ver esto». Me mostró la foto otra vez. Bajé la vista a la esquina inferior, donde una pequeña línea de texto mostraba la fecha. Sentí que el corazón se me detenía. La fecha era de hace apenas 2 días. Antes de que pudiera decir nada, la mujer metió a toda prisa un papel doblado en 4 en la palma de mi mano. «No deje que su nuera lo sepa», dijo apresurada, y se giró sin más explicación, alejándose con paso rápido. Su figura envuelta en el abrigo se perdió entre las lápidas grises, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Me quedé inmóvil en medio de aquel lugar solitario, aún con la mano apretando el misterioso papel. El viento agitaba mi cabello, despeinándolo frente a mis ojos, pero yo ya no sentía nada. Todo se volvió borroso. Con manos temblorosas, abrí el papel. La letra era rápida, pero clara. A las 8 de la mañana, mañana. Siga esta dirección. Verá a su hijo. Debajo,
Había una dirección de un barrio que jamás había oído nombrar. Miré la tumba, luego el papel. La realidad y lo imposible tiraban de mi mente en direcciones opuestas, destrozándome por dentro. El dolor que había durado un año entero fue reemplazado de repente por una emoción aún más caótica, una confusión absoluta y una chispa de esperanza loca. No podía quedarme ahí ni un segundo más. Recogí mis cosas a la carrera, arrastré el bolso de forma torpe, casi corriendo hacia mi coche. El corazón me latía con fuerza en el pecho, entre el miedo, el anhelo y la confusión. ¿Qué estaba pasando en realidad? ¿Y por qué tenía que ocultárselo a Sara? En el camino de regreso a casa, la ciudad de siempre se volvió extraña. Mi mente era un torbellino, atrapada entre la imagen de Elvio en la lápida y Elvio en la fotografía. Estuve a punto de pasarme un semáforo en rojo en una intersección grande. El claxon estruendoso de un camión me sacó de golpe de mis pensamientos, obligándome a pisar el freno con fuerza. Mi cuerpo se lanzó hacia adelante por la inercia. El corazón me martillaba en el pecho, no solo por el susto del casi accidente, sino por otro sonido más. A lo lejos se oía la sirena de una patrulla, aguda y perturbadora. Ese sonido fue como una llave maldita, abriendo de golpe la puerta de recuerdos que había tratado de sellar durante todo un año. Me llevó de vuelta a aquella llamada telefónica en plena madrugada. El timbre del teléfono sonó a las 2 de la mañana, desgarrando el silencio. Contesté con un presentimiento oscuro. La voz de un hombre desconocido, monótona y fría como una máquina, me informó de un coche que había perdido el control en una carretera de montaña, se había despeñado y explotado. Lo sentimos mucho, señora. Debido a la magnitud de la explosión, el cuerpo no pudo ser identificado. No pudo ser identificado. Esas palabras se clavaron en mi mente, convirtiéndose en mi mayor tormento. Recordé cómo Sara se desplomó en el suelo al recibir la noticia, sus gritos desgarrando el alma. La abracé con fuerza. Su cuerpo temblaba sin control. Las dos, suegra y nuera, creímos haber perdido al hombre que más amábamos. Nos aferramos la una a la otra en ese dolor compartido para poder seguir adelante. El coche pasó frente al edificio de oficinas reluciente donde Elvio solía trabajar. La imagen de mi hijo, impecable en su traje, el cabello perfectamente peinado, saludándome con una sonrisa desde el vestíbulo principal, volvió a mí con total claridad. Mi hijo, un ingeniero talentoso, bondadoso y respetuoso. Nunca me dio motivos para preocuparme, pero ese era el Elvio de antes. La advertencia de aquella mujer desconocida, no deje que su nuera se entere, cayó como una gota de tinta negra en un vaso de agua clara, enturbiando todos mis recuerdos hermosos sobre Sara. Me obligó a mirar hacia atrás y cuestionar cosas que antes había ignorado sin querer. Después de casarse con Sara, Elvio empezó a cambiar. Me llamaba menos. Las comidas familiares de los domingos se hicieron cada vez más escasas. Me convencí de que era normal, que mi hijo ahora tenía su propia familia y necesitaba espacio. ¿Pero de verdad era así? Una noche, me quedé en su casa más tarde de lo habitual para ayudar a Sara a recoger después de una reunión. Al pasar frente al dormitorio para ir al baño, oí una discusión, aunque muy tenue. La puerta estaba entornada, lo suficiente como para oír la voz de Sara, dura y cortante. «Ya te lo dije, no me controles más». Luego se escuchó la voz de Elvio, cansada y un poco derrotada. «No te estoy controlando, Sara. Solo quiero saber qué haces. Últimamente ya no te reconozco». Me quedé congelada un segundo. Luego seguí caminando en silencio. A la mañana siguiente, cuando lo enfrenté, Elvio solo sonrió con incomodidad, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Cosas de pareja, mamá, nada grave». Y yo, como toda madre que quiere creer en la felicidad de su hijo, le creí. Ahora, ese recuerdo volvía con un significado completamente diferente. Y otros recuerdos, que parecían olvidados, también comenzaron a resurgir. Una tarde entré al despacho que compartían los dos para buscar cinta adhesiva. Sara estaba ahí, sentada frente al escritorio. Al verme entrar, se sobresaltó, y por un instante, su rostro mostró una expresión de desconcierto. Sacó rápidamente un sobre marrón, grueso, del cajón del escritorio
y lo metió a toda prisa en su casillero de metal, luego lo cerró con llave con un clic seco. Su acción fue tan apresurada y sigilosa que resultó sospechosa. En ese momento, yo solo pensé que la niña tenía documentos de trabajo confidenciales. Pero ahora, la imagen de ese sobre abultado no deja de perseguirme. En otra ocasión, estábamos todos viendo televisión en la sala. Apareció un comercial de seguros de vida en la pantalla. Elvio, que hasta ese momento estaba distraído, de repente se volvió hacia mí y preguntó con tono muy serio: «Mamá, una pregunta. Si el titular de una póliza quiere cambiar al beneficiario, ¿es fácil hacerlo?» Yo soy una empleada bancaria jubilada, así que conozco bastante bien esos trámites. Le expliqué por encima que se necesitaba la firma del titular y algunos documentos de respaldo. Cuando le pregunté por qué le interesaba de repente ese tema, él solo negó con la cabeza, con los ojos clavados en la pantalla, pero yo sabía que su mente estaba en otra parte. Doblé por la calle que llevaba a casa. La casa de siempre apareció ante mis ojos, pero hoy se sentía como una jaula extraña. El último recuerdo, nítido y doloroso, me golpeó como un tsunami. Fue la noche antes del accidente de Elvio. Me desperté a medianoche con sed. Al pasar frente a la habitación de ellos, escuché la voz de Elvio. No hablaba fuerte, pero su tono era firme, claro, y contenía una amenaza que en ese momento no supe entender. Si seguís así, se lo voy a contar todo a mamá. Me detuve en seco, preguntándome qué habría hecho Sara para que mi hijo la amenazara con involucrarme. Pero luego me quité la idea de la cabeza, pensando que solo era una discusión trivial. A la mañana siguiente, Elvio se fue temprano al trabajo y no tuve oportunidad de hablar con él. Esa fue también la última vez que oí su voz. Estacioné el auto frente al garaje, pero no bajé enseguida. Me quedé sentada en la oscuridad del coche, mirando fijamente la casa. Todas esas piezas sueltas, la discusión, el sobre misterioso, la pregunta extraña sobre el seguro y la advertencia final de Elvio, ahora de repente se encajaban entre sí, formando una imagen aterradora que me dejaba sin aire. Una imagen donde Sara no era una víctima inocente, sino una figura enigmática con actos difíciles de prever. Tomé en mis manos el papel con la dirección, los dedos apretando con tanta fuerza que se pusieron blancos. El miedo y la confusión inicial habían desaparecido. En su lugar quedaba una determinación fría, de acero. No sabía con qué me enfrentaría mañana. Podía ser que volviera a ver a mi hijo en carne y hueso, o que todo fuera una trampa cruel. Pero pasara lo que pasara, tenía que ir. Aún no amanecía, pero ya estaba despierta. Casi no dormí en toda la noche, solo di vueltas entre pesadillas inconexas. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. Bajé a la cocina y encendí la cafetera, una costumbre que ya era parte de mi inconsciente. El aroma del café se esparció por el aire, un olor a paz falsa. Mientras servía una taza, Sara también bajó. Llevaba un pijama de seda suave. Bostezó largo y tendido, con el pelo despeinado después de un sueño profundo. Al verla, una parte de mí aún veía a la nuera cariñosa. Pero otra parte, la que había sido contaminada por las advertencias y los recuerdos turbios, sentía escalofríos. «Mamá, ¿se levantó temprano hoy?», preguntó con voz adormilada. Respiré hondo, intentando que mi tono fuera lo más neutral posible. «Ah, hoy quedé en ir a ver a doña Elena. Últimamente ha estado muy débil. Voy a ver si necesita algo». Doña Elena, una amiga de años, realmente estaba mal de salud. Era la excusa perfecta, sin ninguna fisura. Sara asintió sin dudar y se sirvió un vaso de agua. «Sí, mamá. ¿Vas a volver a casa para almorzar o preparo algo?» «Voy a comer fuera. Seguramente me quedaré con ella hasta la tarde», respondí, con los ojos puestos en la taza de café humeante, sin atreverme a mirarla directamente. Me puse una ropa sencilla, intentando actuar con naturalidad al salir de casa. Pero al tomar el llavero del coche, sentí claramente que los dedos me temblaban. Tuve que apretar el puño para que dejaran de hacerlo. El coche arrancó, alejándome de mi barrio familiar. Conduje siguiendo las indicaciones de un papel, sintiendo como si estuviera entrando en otro mundo. La ruta me sacó del bullicioso centro de la ciudad
donde los escaparates lujosos y edificios modernos se alineaban, hasta llegar a un barrio viejo en las afueras de Madrid. Los edificios de apartamentos allí estaban marcados por el paso del tiempo, con pintura descascarada en las paredes y balcones llenos de ropa colgada. Finalmente encontré la dirección. Era un edificio pequeño de 3 pisos, sin nada especial, escondido entre decenas de construcciones iguales. Aparqué en una esquina discreta, apagué el motor y me quedé sentada un momento. El pecho me oprimía. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y si es una trampa? ¿O un milagro? Respiré hondo para calmar el corazón desbocado y bajé del coche. Me paré frente a la puerta del departamento 2B, con el dedo temblando sobre el timbre. Finalmente, presioné. El sonido seco del timbre aún no se apagaba cuando la puerta se abrió casi de inmediato, como si ya me estuvieran esperando. La mujer del cementerio de ayer estaba ahí. Se había quitado el sombrero y los lentes de sol. Su rostro mostraba algunas arrugas de preocupación, pero sus ojos marrones me miraban con una extraña compasión. Ya no era una figura misteriosa, sino una persona real. «Adelante, señora Herrera. Soy Adriana Morales», dijo suavemente, con respeto, y cerró la puerta con cuidado detrás de mí. El interior del departamento estaba limpio y ordenado, pero en el ambiente flotaba un olor inconfundible, desinfectante. Ese aroma me revolvió el estómago. En la estantería, en lugar de adornos, había algunos instrumentos médicos pequeños, una caja de gasas y varios frascos de solución. Adriana no habló mucho, solo me guió por la pequeña sala de estar hasta una puerta entreabierta. Se detuvo frente a ella, me miró como para tranquilizarme, asintió levemente y empujó la puerta con suavidad. Y entonces lo vi. El tiempo se detuvo. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír la sangre latiendo en mis oídos. Elvio estaba ahí, sentado contra el respaldo de la cama, con una manta ligera cubriéndole las piernas. Estaba más delgado y pálido que en mis recuerdos. Sus hombros huesudos se marcaban bajo la camiseta. En su frente había una cicatriz tenue, una que no recordaba. Pero esos ojos, cuando me miró, seguían siendo sus cálidos ojos color avellana. Me quedé inmóvil en la puerta, con los pies clavados al suelo. Toda mi fuerza me abandonó. Quise avanzar, pero no pude. Quise decir su nombre, pero la garganta me ardía de lo seca que estaba. «¿Elvio?», susurré, una voz quebrada, incapaz de creer lo que veía. Él sonrió, débilmente, pero de verdad. «Mamá». Solo esa palabra. Una sola palabra rompió todas las barreras, todas las dudas. Era la voz de mi hijo. Estaba vivo. Las lágrimas brotaron sin control. Corrí hasta la cama, casi tropezando, y lo abracé con fuerza. Sentí cada una de sus vértebras bajo mis manos. Sentí el latido débil pero constante de su corazón. Ahí estaba mi hijo, de carne y hueso, cálido, presente. Después de un largo rato, me aparté un poco, con las manos aún en sus hombros, mirándolo con atención, tratando de memorizar cada rasgo de su rostro cambiado. Temblando, llevé la mano a la cicatriz en mi frente. ¿Qué te pasó, Elvio?». Mi hijo me tomó la mano. La sonrisa se borró de su rostro, reemplazada por una expresión de dolor y un rencor helado. Me miró directo a los ojos, con una voz tan clara y cortante como un cuchillo. «Mamá, Sara quería que yo muriera». Esa frase fue como un golpe que me dejó sin aire. En ese momento, Adriana entró con un vaso de agua y lo dejó sobre la mesa. Empezó a hablar con voz serena y pausada, como si relatara una historia que no fuera suya. Contó que esa noche ella, siendo enfermera, había salido tarde de su turno. Mientras conducía por una carretera desierta en la sierra, vio una marca de frenado larga y extraña sobre el asfalto, que terminaba justo al borde de un barranco. El instinto de quien ha trabajado en salud le dijo que algo andaba mal. Detuvo el auto y se asomó. Abajo, vio el coche de Elvio atrapado entre las rocas, colgando peligrosamente en la ladera, a punto de caer. El olor a gasolina era penetrante. Sin pensarlo, bajó como pudo y con todas sus fuerzas logró sacar a Elvio, inconsciente del vehículo.
Pocos minutos después de ponerlo a salvo, el coche perdió el equilibrio, cayó al vacío y explotó con un estruendo que iluminó toda una esquina del cielo nocturno. Adriana no llamó a la ambulancia. Sabía que si el nombre de Elvio aparecía en el sistema como sobreviviente, quien lo quiso matar sabría que su plan había fallado y no se detendría. Lo llevó a una clínica privada de un amigo, donde ella misma pudo cuidarlo sin levantar sospechas. Cuando Elvio despertó tras varios días en coma, lo primero que dijo, con voz apenas audible, fue: «No le digas a mi esposa». Durante todo un año, mi hijo vivió en el miedo, sanando lentamente de heridas graves, mientras buscaba una forma segura de contactarme. Recién ahora, al sentirse más fuerte, se le ocurrió pedirle a Adriana que me vigilara y esperara el momento adecuado para acercarse, como hoy, cuando fui sola al cementerio. Tras el impacto inicial, lo único que quedó fue un frío vacío y una única pregunta: ¿por qué? «Cuéntamelo todo», le pedí con voz ronca. «Todo, Elvio, no te saltes ni un solo detalle». Adriana colocó silenciosamente una taza de té caliente sobre la mesa. El vapor subía, pero no lograba calentar la helada que me invadía. Elvio me miró. En su mirada había un dolor profundo, contenido durante un año. Comenzó a hablar, con una voz monótona, como si relatara la historia de otro, para no derrumbarse. «Todo empezó más o menos una semana antes del accidente», dijo Elvio. «Ese día yo estaba en la oficina y recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo me lo impidió. Era el señor Ramírez». El señor Ramírez. ¿Ese nombre me era tan familiar? Era el encargado de los contratos de seguros y finanzas de nuestra familia desde hacía años. Un hombre precavido y confiable. Elvio continuó. Su voz sonaba incómoda, no paraba de disculparse. Me dijo que se veía obligado a llamarme porque había recibido una solicitud muy inusual. Sara fue a su oficina esa misma mañana. Sentí cómo se me encogía el corazón. Pidió cambiar al beneficiario de mi seguro de vida. Cada palabra de Elvio pesaba como plomo. Ese seguro lo había contratado hace años, justo después de graduarse y conseguir un trabajo estable. El único beneficiario que pusiste fue mamá. Sara le dijo al señor Ramírez que era el deseo del esposo, que ustedes ya lo habían hablado y querían asegurar el futuro de su pequeña familia. La voz de Elvio sonaba con un tono amargo. El señor Ramírez le explicó detalladamente que, por ley, solo el titular del contrato, o sea yo, podía solicitar un cambio y debía firmarlo personalmente. En ese momento, Elvio respiró hondo. Sara sacó una hoja de poder notarial. En ese papel estaba mi firma y un sello rojo brillante del despacho legal de Arturo Vargas. Arturo. Al oír ese nombre, sentí como si una mano invisible me apretara el pecho. Arturo, el tío de Elvio, el cuñado que siempre traté como de mi propia sangre. Después de que mi esposo murió, fue Arturo quien se encargó de todos los trámites, el que nos sostuvo a mí y a Elvio en los peores momentos. Confié en él completamente. El señor Ramírez dijo que la firma no le parecía muy parecida y que autorizar algo tan importante de esa manera era muy extraño. Continuó Elvio. Por precaución, dijo que necesitaba tiempo para procesarlo, así que lo retrasó y decidió llamarme directamente para confirmar. Me salvó la vida, mamá. Elvio contó que en ese momento se quedó paralizado en su escritorio. Le mintió a Ramírez diciéndole que lo pensaría y colgó. Esa tarde no pudo hacer nada, su mente quedó en blanco. Esa noche volvió a casa, con el corazón pesando como plomo. Esperó a que yo subiera al cuarto y fue a la cocina, donde Sara estaba de espaldas, pelando una manzana bajo la luz amarilla. No dijo nada, solo puso el celular sobre la encimera, con la imagen del poder falsificado que Ramírez le había enviado. Y esto fue lo que más me horrorizó. Elvio dijo que Sara no se inmutó, no se asustó, no lo negó. Solo miró de reojo la pantalla y siguió pelando la manzana. El sonido del cuchillo afilado raspando la cáscara en el silencio de la cocina daba escalofríos, repetitivo, perturbador. La cáscara cayó en una espiral larga, sin romperse. Cuando terminó, dejó el cuchillo y la manzana. Se giró hacia Elvio y admitió con calma: «Estoy endeudada con una cantidad enorme. Invertí en criptomonedas y lo perdí todo.
Dijo que sus acreedores eran gente peligrosa y que si no pagaba en un mes iban a hacerle daño a toda la familia, incluso a mí. Luego miró directo a los ojos de Elvio, con una mirada que, según él, ya no reconocía, fría como el hielo. Te di una opción, Elvio. O firmas para cederme toda la herencia que tu papá te dejó, o hacemos esto. Ella levantó el cuchillo de pelar, con la punta señalando la pantalla del celular. Ese dinero del seguro basta para solucionar todo. Tendré una nueva vida. Y para eso, obviamente, tú tienes que morir. Elvio dijo que no podía creer lo que escuchaba. Su esposa, la mujer con la que compartía la cama, era capaz de decir algo tan cruel y despiadado. Pensó que Sara hablaba así solo por desesperación, que era una amenaza loca para que le diera dinero. Él se negó, le gritó, la llamó loca y se fue de la casa esa misma noche. No llamé a la policía, dijo Elvio, con voz de remordimiento y culpa. Fui un idiota. Pensé que podía manejarlo. No quería destruir la familia. No quería que mamá tuviera que ver a su hijo y su nuera enfrentarse en un tribunal. No imaginé que ella fuera capaz de hacerlo. 2 días después, cuando Elvio conducía por la misma carretera de siempre rumbo a la obra, al tomar una curva pisó el freno. No funcionó. El pedal se hundió hasta el fondo sin responder. El auto se disparó como una bestia desbocada hacia el borde del barranco. Me senté allí, con la taza de té en la mano ya completamente fría desde hacía rato. El frío del fondo de la taza se filtraba en mi piel. Todo ya estaba claro. La nuera que yo había considerado como una hija, el tío en quien confiaba como si fuera parte de la familia. Ellos habían planeado juntos matar a mi hijo para quedarse con el dinero del seguro. Un complot meticulosamente calculado, encubierto durante todo un año con lágrimas de cocodrilo y un cariño fingido. Salí del departamento de Adriana al final de la tarde. Antes de que me fuera, Adriana me entregó un celular barato, de esos antiguos, con pantalla pequeña. Señora Herrera, dijo con voz seria, de ahora en adelante, solo use este teléfono para comunicarse conmigo. Ya instalé una aplicación de mensajería segura. Después de enviar cualquier mensaje, tiene que borrarlo de inmediato. Nunca use su teléfono principal. Asentí con la cabeza. Guardé el teléfono en el bolsillo del abrigo. Se sentía tan pesado como un arma. En el camino de regreso, no fui directo a casa. Mi lógica me decía que tenía que crear una coartada perfecta. Entré a una farmacia grande. Caminé entre los pasillos un rato y compré unas vitaminas y una caja de té relajante. Sería la excusa perfecta para justificar haber estado fuera toda la tarde. Además, realmente las necesitaba. Cuando llegué a casa, el ambiente estaba tan tranquilo como siempre. Sara estaba viendo la televisión en la sala, con los pies cómodamente apoyados en un sillón. Al oír la puerta, se giró y me sonrió con una expresión que ahora me parecía tan falsa que me revolvía el estómago. «Mamá, ¿por qué llegaste tan tarde? ¿Cómo está doña Elena?» Le mostré la bolsa con los medicamentos y traté de poner cara de cansancio extremo, cosa que no me costó demasiado. «Está muy débil, hija. Tuve que llevarla a un chequeo. Esperar tanto rato en la clínica me mareó un poco, así que pasé a comprar unas vitaminas». Mi expresión de preocupación y agotamiento era completamente real, solo que por una razón distinta. Sara enseguida se mostró atenta. Se levantó, vino hacia mí y tomó mi bolso. «Dios mío, mamá, tienes que cuidar tu salud. Voy a traerte un vaso de agua para que tomes tus medicinas». Al ver esa preocupación fingida, al ver esa mano que iba a servirme agua, la misma mano que junto a otro empujó a mi hijo al abismo, un escalofrío me recorrió la espalda. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no tirarle ese vaso. El plan empezó a tomar forma esa misma noche. Necesitaba pruebas. El testimonio de Elvio era cierto, pero ante la ley necesitaba ser comprobado. Mi objetivo, el despacho de Elvio, que desde su muerte Sara había convertido en su espacio privado y que siempre mantenía cerrado con llave. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Al mediodía siguiente, después de almorzar, Sara dijo que tenía una clase de yoga con una amiga y que estaría fuera unas 2 horas. «Mamá, quédate tranquila y no hagas nada pesado». Incluso me dio instrucciones antes de salir. Apenas escuché que el motor de su auto se perdía detrás del portón, empecé a actuar.
Sabía que alguien tan cuidadosa y desconfiada como Sara jamás dejaría la llave del despacho con las demás. Siempre la llevaba encima. Pero esta casa la conozco desde hace décadas. Cada rincón guarda mi huella. Fui directo a la cocina, al viejo gabinete de madera donde mi esposo, antes de morir, solía guardar toda clase de cosas sin nombre. Abrí la lata oxidada, removí unos tornillos, unas cintas adhesivas viejas, y allí estaba, un manojo de llaves de repuesto, entre ellas una que reconocí al instante por una muesca particular en la cabeza. El corazón me latía con fuerza mientras me paraba frente a la silenciosa puerta de roble. Metí la llave en la cerradura, conteniendo la respiración. Un leve clic sonó. La puerta se abrió sin hacer ruido. La habitación había cambiado por completo. Los planos arquitectónicos a medio terminar de Elvio, los sueños inconclusos de mi hijo, estaban apilados en una esquina, cubiertos por una fina capa de polvo del olvido. En su lugar, sobre el escritorio que antes le pertenecía a él, ahora estaba la computadora portátil de Sara, las libretas de gastos y varios archivos organizados de forma impecable, fría. Mi objetivo era el archivador metálico de 2 cajones en la esquina de la habitación. Sabía que siempre estaba cerrado con llave. Fue ahí donde la vi guardar el sobre marrón el otro día. Busqué la llave del mueble sobre el escritorio, en los cajones, pero fue inútil, ya casi sin esperanzas. Un recuerdo cruzó por mi mente, un viejo hábito de Elvio. Mi hijo era muy olvidadizo, así que solía esconder llaves de cosas importantes en el lugar más obvio pero más difícil de detectar. Me arrodillé y me estiré para mirar encima de la repisa más alta, y ahí estaba. Sobre un tomo grueso de enciclopedia, cubierto por una capa de polvo tenue, había una pequeña llave de metal. Me temblaban tanto las manos que necesité 2 intentos para meter la llave en la cerradura del archivador. Abrí el cajón de arriba. Estaba lleno de documentos relacionados con el negocio en línea de Sara. Abrí el cajón de abajo. Dentro había algunas cajas de joyas y una carpeta azul de lomo grueso con la leyenda Finanzas Familiares. Sentí un escalofrío al sacar la carpeta y comenzar a revisar página por página. Contrato de compraventa de la casa, papeles del auto, libretas de ahorro, y entonces lo vi, el contrato de seguro de vida de Elvio, todo tal como lo había contado mi hijo. En el apartado de beneficiario, mi nombre, Elena Rodríguez, había sido borrado de forma burda. El papel en esa parte estaba un poco desgastado y más delgado que en el resto del documento. Encima, el nombre Sara Vargas Herrera había sido escrito con una tinta azul más oscura, completamente distinta al color negro del contrato original. Y al final de la página, bajo la línea de confirmación del cambio, estaba la firma falsificada de Elvio y el sello rojo brillante del despacho del abogado Arturo Vargas. Una prueba irrefutable. Temblando, saqué el celular que me había dado Adriana y traté de mantener firme la mano para fotografiar cada página, cada detalle, con la mayor nitidez posible. El sonido del obturador en medio del silencio de la habitación retumbó como un trueno en mis oídos. Justo entonces, escuché un auto detenerse frente al portón. El corazón casi se me sale del pecho. ¿Sara ya regresó? Imposible. Apenas se había ido hace una hora. Contuve el aliento, me acerqué sigilosamente a la ventana y corrí la cortina solo un poco. Por suerte, era el coche de los vecinos. Solté un suspiro de alivio. El cuerpo me temblaba entero. No podía perder más tiempo. Rápidamente volví a poner la carpeta en el cajón. La cerré con llave y regresé la llave a su sitio, sobre el libro. Incluso soplé un poco de polvo encima para que pareciera intacto. Salí de la habitación de inmediato, cerré la puerta con cuidado, corrí a la cocina, guardé el manojo de llaves de repuesto dentro de la caja de lata y casi me lancé a mi dormitorio, donde eché el cerrojo. Sentada en la cama, con el corazón aún latiendo con fuerza, encendí el celular secreto. Envié las fotos a Adriana por la aplicación segura, junto con un mensaje corto y seco: ya lo tengo. En cuanto vi que el mensaje se había enviado, seguí las instrucciones de Adriana. Borré todas las fotos y el mensaje, sin dejar ningún rastro. El teléfono volvió a estar vacío. El primer paso estaba hecho. Los días siguientes pasaron en un silencio tenso como una cuerda tirante. Por fuera,
Todo en la casa seguía como siempre. Seguíamos desayunando juntas, viendo el programa nocturno. Pero bajo esa apariencia de calma, se libraba una guerra silenciosa. Sara no mostraba señales de sospecha. Seguía siendo dulce, atenta. Pero yo sentía el cambio. A veces, cuando estoy distraída mirando hacia el jardín, alcanzo a ver su mirada observándome a través del reflejo en la pantalla del televisor apagado. Una mirada afilada, inquisitiva, que solo dura un instante y desaparece cuando volteo. El celular secreto vibró una noche. Era un mensaje de Adriana. Estas fotos son importantes, señora Herrera, pero solo prueban la intención de cometer fraude de seguros. Necesitamos algo más fuerte, algo que conecte directamente a Sara y Arturo con el accidente. Leí el mensaje y lo borré de inmediato. Adriana tenía razón. El contrato alterado era solo el comienzo. Necesitaba una prueba irrefutable. El siguiente objetivo se formó claramente en mi mente: la laptop de Sara. Esta era una misión mucho más difícil. La chica casi nunca se separaba de ella. La llevaba consigo cuando bajaba a la sala, la ponía sobre la mesa durante las comidas y por la noche la llevaba a su oficina. Era como una extensión de su cuerpo, una fortaleza inexpugnable que guardaba secretos oscuros. Sabía que no podía apresurarme. Tenía que esperar con paciencia y, mientras tanto, representar mi papel a la perfección. Empecé a fingir dolores de espalda, una dolencia común de la vejez. Caminaba más lento, a veces fruncía el rostro como si sintiera un dolor imaginario. Solía sentarme a descansar en la sala, frotándome la parte baja de la espalda, con los ojos entrecerrados como si estuviera cansada. Esta actuación me daba la excusa perfecta para estar cerca de Sara sin levantar sospechas. Y al final, mi paciencia fue recompensada. Una tarde, Sara estaba trabajando en el sofá, con la laptop sobre las piernas. Llevé lentamente una taza de té de manzanilla. «Estás trabajando mucho, tómate un té para relajarte». Me coloqué intencionalmente en un ángulo detrás de ella. Cuando levantó la vista para darme las gracias, sus dedos, por costumbre, teclearon la contraseña para desbloquear la pantalla. Solo fue un segundo, pero mis ojos captaron todo. Era una serie de números. La fecha de nacimiento de Elvio. Un nudo de náusea subió por mi garganta. Esa crueldad, esa desfachatez de usar el día en que nació mi hijo como llave para ocultar el plan de matarlo, era repugnante. Tuve que apoyarme en el sillón para no derramar el té. La oportunidad de oro llegó una noche de fin de semana. Después de cenar, Sara se estiró y dijo que se sentía un poco cansada, que quería tomar un baño caliente largo para relajarse. En cuanto oí el sonido constante del agua corriendo en el baño del piso de arriba, supe que era mi momento. Me deslicé hacia la oficina. El cuarto estaba oscuro y frío. La laptop estaba en modo de suspensión sobre el escritorio, con la luz del botón de encendido parpadeando como un latido débil. Me senté en la silla, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Encendí el equipo. La pantalla pidió la contraseña. Con manos temblorosas, tecleé esa serie maldita. Apareció el escritorio. El fondo de pantalla era una foto de boda de Elvio y Sara. Sonreían muy felices bajo el sol. La sonrisa de mi hijo era inocente y llena de confianza, y la de Sara, al verla ahora, me parecía terriblemente falsa. Abrí rápidamente las aplicaciones de mensajería más comunes: WhatsApp, Telegram. Todo estaba vacío. El historial de conversaciones había sido borrado por completo. Sara, en verdad, era muy cuidadosa. Empecé a sentirme desesperada. El agua seguía corriendo, como un reloj de cuenta regresiva implacable. Me quedaba poco tiempo. Intenté abrir el navegador de correo electrónico de la chica. La bandeja de entrada y la de enviados tampoco tenían nada sospechoso, solo correos de trabajo y facturas de compras. Estaba por rendirme cuando una idea se me cruzó. Alguien tan cuidadosa como para borrar todos los mensajes, seguramente también habría borrado correos. Moví el cursor a la carpeta de papelera. Hice clic. Había algunos correos de publicidad, y entre ellos una serie de correos eliminados con el asunto documentos. Sentí que el corazón se me detenía. Lo abrí. Era un intercambio entre Sara y la dirección de correo de la oficina del abogado Arturo Vargas.
El más reciente, el que me dejó helada, había sido enviado apenas 2 días antes. Correo de Arturo. He notado que últimamente esa señora está actuando raro. Me mira fijamente todo el tiempo. ¿Estás segura de que no sospecha nada? Correo de respuesta de Sara. Yo también lo he notado. El otro día llegué a casa y me pareció que alguien había entrado a mi oficina. Las cosas no estaban en su sitio. Si empieza a sospechar, tenemos que actuar más rápido. Actuar más rápido. Esas 3 palabras eran como agujas clavándose en mi piel. Estaban hablando de mí. Ya se habían dado cuenta. Mi silencio no los tranquilizó. Al contrario, los puso más alerta. Justo en ese momento, un sonido me hizo sobresaltarme. El agua del baño se detuvo de golpe. Mis manos temblaban. Rápidamente saqué el teléfono secreto, apunté a la pantalla y traté de tomar una foto de la cadena de correos. La primera salió borrosa de lo mucho que me temblaban las manos. Apreté los dientes, traté de mantenerme firme y volví a tomarla. Esta vez se veía bien. Cerré de inmediato la ventana del correo, borré el historial del navegador y puse la computadora en modo reposo, dejando todo exactamente como estaba. Apenas salí de la oficina y cerré la puerta con cuidado. La puerta del baño al final del pasillo se abrió. Sara salió envuelta en una toalla grande, el cabello empapado chorreando agua al suelo. ¿Qué hacía mamá aquí?, preguntó, entornando los ojos con desconfianza, sin el tono dulce de siempre. Sentí que el corazón se me salía del pecho, pero me obligué a mantener una expresión tranquila, incluso un poco confundida. Me dolía un poco la cabeza. Venía a buscar el frasquito de aceite Elvio que siempre dejas en la mesa. Tal vez lo moviste. Sara me miró fijo un segundo, uno que se sintió eterno. Sus ojos recorrieron mi cara como si intentara detectar una grieta en mi máscara. Al final asintió y su expresión se relajó un poco. El aceite lo guardé en el botiquín del baño. Ahí lo puede agarrar mamá. Asentí y me fui rápido a mi cuarto, sin atreverme a mirar atrás. Cuando cerré la puerta de mi dormitorio, mi espalda ya estaba empapada en sudor frío. Ya tenía la prueba de que sabían que yo sospechaba y que estaban tramando algo nuevo. No me quedaba mucho tiempo. A la mañana siguiente, cuando el cielo aún estaba cubierto de neblina, ya me había cambiado de ropa. Le dije a Sara que hoy era una festividad importante y quería ir temprano a la iglesia a rezar. Era una excusa perfecta. Ella asintió, aún con la mirada inquisitiva, pero sin poder encontrar un motivo para detener a una anciana devota. Pero no fui a la iglesia. Apenas salí del vecindario, di la vuelta al coche y manejé directo al departamento de Adriana. Al entrar, me sentí un poco más segura cuando la puerta se cerró tras de mí. Elvio y Adriana ya me estaban esperando. Al ver mi cara desencajada, Elvio preguntó preocupado: «¿Mamá? ¿Qué pasó?». No dije nada. Solo saqué temblando el teléfono secreto y le mostré la foto del correo electrónico. Cuando Elvio leyó esas líneas, su rostro se tensó y cerró los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Fui muy ingenuo», dijo entre dientes. «Jamás pensé que Arturo estuviera tan metido en esto. Es mi tío». Adriana revisó las pruebas con más calma y lógica. «Señora Herrera, lo que tenemos hasta ahora, la póliza de seguro alterada y este correo, ya demuestra que hay un plan de estafa y que están ocultando algo. Pero para acusarlos de asesinato, puede que no sea suficiente. Podrían negarlo y decir que actuar más rápido se refería a temas financieros. Necesitamos una confesión o una prueba física que demuestre que manipularon el auto». Las palabras de Adriana fueron como un balde de agua fría sobre mi furia. Nos enfrentábamos a un abogado astuto y a una mujer despiadada. No iban a dejar rastros fácilmente. Elvio me miró con preocupación y miedo en los ojos. «Mamá, ya no puede seguir con esto sola. Es demasiado peligroso. ¿Ve? Ya sospechan de usted. Si algo le pasa, yo...». No terminó la frase, pero yo entendí. Miré a mi hijo flaco y débil, el mismo que una vez escapó de las garras de la muerte. Sabía que tenía razón. Yo solo era una señora mayor, no una espía. Tarde o temprano, mis movimientos torpes serían descubiertos por Sara. En ese momento de desesperación, un nombre brilló en mi mente como una luz al final del túnel: Julián Ortega.
Julián fue el mejor amigo de mi esposo desde la época del servicio militar, un hombre íntegro y confiable como una roca. Después de dejar el ejército, abrió una pequeña agencia de detectives privados. Recuerdo que mi esposo siempre decía: Elena, si algún día necesitas discreción y confianza absoluta, busca a Julián. Es un hombre al que uno puede confiarle hasta la vida. Necesitamos ayuda, dije con firmeza. Le conté a Elvio y a Adriana sobre Julián. Al principio, Elvio dudó. Después de todo lo que había pasado, no quería confiar en nadie más. No quería meter a otra persona en esta situación peligrosa. Pero logré convencerlo. Esta es la única opción segura, Elvio. Yo no puedo hacerlo sola, y tú tampoco puedes aparecer en público. Necesitamos a un profesional. Usé el celular secreto para buscar el número de la oficina del detective Ortega. Llamé, tratando de mantener la voz tranquila, y solo dije que era una vieja amiga de la familia y que necesitaba una reunión privada y urgente sobre un asunto familiar. Esa misma tarde fui a la oficina de Julián. Era un cuartito en el segundo piso de un edificio antiguo, completamente opuesto a la oficina elegante de abogados de Arturo. Todo estaba ordenado y limpio. Un escritorio, 2 sillas y un archivador de acero. Julián tenía algunas arrugas más alrededor de los ojos y el cabello bastante más canoso, pero su mirada seguía siendo tan aguda y lúcida como siempre. Me reconoció de inmediato. Me preparó una taza de té caliente con ese gesto tranquilo y amable que siempre tuvo. No fui con rodeos. Puse 2 teléfonos sobre la mesa, uno con fotos del contrato de seguro, el otro con fotos de los correos electrónicos. Le conté una versión resumida de la historia. Sospechaba que mi nuera y el cuñado estaban conspirando para quedarse con los bienes de mi hijo tras un accidente sospechoso. Decidí no mencionar que Elvio seguía vivo. Esa era mi carta bajo la manga, la garantía de seguridad de mi hijo, y no podía arriesgarla. Julián me escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Observó con atención las fotos, incluso amplió la supuesta firma falsa de Elvio y el sello de Arturo para analizarlos mejor. Cuando terminé de hablar, me miró fijamente a los ojos con una mirada profunda. Elena, esto no es solo fraude patrimonial. Esa frase de actuar más rápido. Me temo que estás en verdadero peligro. Asentí con la cabeza, admitiendo el miedo que hasta entonces había intentado esconder. Lo sé. Julián se puso de pie, caminó de un lado a otro del pequeño cuarto con las manos cruzadas detrás de la espalda. Voy a encargarme de esto, dijo con determinación. Y desde ahora no vas a mover ni un dedo por tu cuenta, ¿me oíste? Vas a seguir con tu vida como si nada pasara. La vigilancia corre por mi cuenta. Necesito que me des el horario de actividades de Sara y Arturo, lo más detallado posible. Le conté todo lo que sabía sobre los hábitos de Sara, sus clases de yoga 3 veces por semana, los cafés que solía frecuentar, su costumbre de hacer compras en línea. Sobre Arturo, le dije que tenía una oficina jurídica en el centro y que solía jugar golf los sábados por la tarde en un club de las afueras. Antes de que me fuera, don Julián abrió el cajón del escritorio y sacó un objeto pequeño que parecía un botón negro. Este es un dispositivo de alarma personal, dijo. Póngalo dentro del bolsillo de su abrigo. Si en algún momento se siente amenazada, aunque sea un poco, apriételo y manténgalo presionado. Su ubicación se enviará directamente a mi teléfono. No lo dude. Tomé el botón y sentí su peso en la palma de mi mano. Por primera vez en muchos días, sentí un poco de alivio. La carga enorme sobre mis hombros por fin era compartida por alguien. Ya no estaba sola en la oscuridad. Las 3 semanas siguientes pasaron en un silencio tan tenso que cortaba el aliento. Seguí al pie de la letra las instrucciones de Julián. Volví a mi papel. Una suegra anciana, sumida en el dolor por la pérdida de su hijo, con la salud deteriorada y completamente ajena al mundo exterior. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación, leyendo libros o tejiendo. En cada comida me esforzaba por sonreír, preguntarle a Sara por su trabajo, escucharla con una paciencia que incluso a mí me sorprendía. La casa se había convertido en un escenario.
y yo era la actriz principal en la obra de mi propia vida. Sara parecía estar menos a la defensiva. Tal vez mi resignación, mi actitud retraída e inofensiva la tranquilizaban. Ya no me miraba con sospecha como antes. En su lugar, había una lástima condescendiente. Creía que había ganado, que yo no era más que una vieja patética, fácil de engañar. Durante todo ese tiempo, el teléfono secreto era mi único vínculo con el mundo real. De vez en cuando, vibraba en silencio. Julián nunca llamaba, solo enviaba mensajes breves, fríos, como informes. Sujeto S, Sara, en cafetería X, calle Y. O, sujeto A, Arturo, acaba de salir del campo de golf. Cada mensaje era una pieza del rompecabezas que me confirmaba que la rueda de la justicia, aunque lenta, seguía girando en la sombra. Un jueves por la tarde, mientras ordenaba el viejo ropero de Elvio, el teléfono vibró. Era un mensaje de Julián, pero esta vez distinto. Además del breve «mire esto», había un archivo de video adjunto. Cerré la puerta de mi cuarto con llave, corrí las cortinas con cuidado, me puse los audífonos y sentí el corazón retumbarme en el pecho. El video había sido grabado desde lejos, tal vez desde un coche estacionado al otro lado de la calle. La imagen temblaba un poco. Mostraba a Sara y Arturo sentados en un rincón apartado de una cafetería al aire libre. Estaban muy cerca el uno del otro, con las rodillas casi tocándose. Arturo dijo algo y luego puso su mano sobre el dorso de la mano de Sara, que descansaba sobre la mesa. Ella no la retiró. Luego, Sara sacó un sobre blanco, que parecía grueso, de su bolso, y se lo entregó a Arturo. Él lo tomó, asintió, y le dijo algo muy bajo que la cámara no pudo captar, pero no necesitaba escuchar. Las miradas y gestos entre ellos no eran los de un tío político y una sobrina política tristes por la muerte de un familiar. Había una intimidad culpable, una complicidad sucia. Lo de ellos iba más allá de una conspiración financiera. Sentí una náusea subir por mi cuerpo. Unos días después, estaba regando las macetas de rosas en el jardín cuando el teléfono secreto en el bolsillo de mi delantal vibró. Esta vez era una llamada. Me sobresalté y miré alrededor. Sara había salido de compras. Apreté el botón de contestar. La voz de don Julián sonó, ya sin su habitual calma, llena de urgencia. «Elena, ¿estás sola en casa?» «Sí, estoy sola». «Bien, necesito que escuche algo. Entre a la casa y siéntese». La orden me puso nerviosa. Me apresuré a entrar, cerré bien la puerta y me dejé caer en el sillón del salón. Segundos después, llegó un archivo de audio. Julián envió un mensaje más. Logré instalar un dispositivo de grabación en la habitación del hotel al que suelen ir cada semana. Esta es la grabación de esta tarde. Respiré hondo, intentando que no me temblara la mano, y apreté el botón de reproducir. Al principio solo se escuchaba un ruido estático, mezclado con el sonido bajo de un televisor. Luego sus voces comenzaron a sonar, nítidas, como si estuvieran sentados justo allí, en la sala conmigo. La voz de Arturo, ronca y con tono molesto, dijo: «Esa vieja ha estado demasiado callada últimamente. No me gusta ese silencio. Me pone nervioso. Es como la calma antes de la tormenta. Si de verdad sospecha algo, tenemos que considerar otra opción». Hubo una breve pausa. Solo se oía el tintinear de unos vasos de vidrio chocando. Después habló Sara, con una voz fría y cortante. «¿Qué otra opción? No me diga que ahora se va a echar para atrás». La voz de Arturo se volvió cruel, casi un susurro que salía entre dientes. ¿Echarme para atrás? Nunca. La otra opción es hacer que se calle para siempre. Como su hijo. Contuve el aliento, sintiendo una punzada en el pecho como si alguien me hubiera clavado algo. «Ese día lo hiciste muy bien, ¿no?», continuó Arturo, con un tono de admiración enferma. Solo hizo falta manipular un poco el sistema de frenos, muy limpio, sin dejar rastro. La policía solo concluyó que fue un accidente por pérdida de control. Si lo hicimos una vez, podemos hacerlo de nuevo, ¿cierto? Cuando llegué a ese punto, el teléfono se me resbaló de la mano entumecida y cayó sobre la alfombra sin hacer ruido. El mundo a mi alrededor empezó a dar vueltas. Las piernas me fallaban. Tuve que agarrarme con fuerza del brazo del sillón para no caer. Ellos no solo pensaron en matar a Elvio,
Lo hicieron. Sabotearon los frenos del coche de mi hijo. Y ahora están planeando matarme a mí con el mismo método. Una confesión perfecta, irrefutable. Esta era la prueba que habíamos estado buscando. Recogí el teléfono del suelo. Con la mano temblorosa marqué de inmediato a Julián. Julián, mi voz se quebró, fuera de control. Ellos lo confesaron. Quieren matarme. ¿Qué hago ahora? Tranquila, Elena. La voz de Julián al otro lado era firme y decidida, como un ancla en medio de la tormenta. Escúcheme bien, no puede quedarse en esa casa esta noche. Vaya de inmediato al lugar que le enviaré por mensaje. Lleve todas las pruebas que tenga. Un mensaje apareció enseguida. Era la dirección de su oficina. Me apresuré a tomar mi bolso y metí los 2 teléfonos, el principal y el secreto, donde estaba todo, dentro. No me atreví a llevar nada más, ni ropa, ni objetos personales. Si Sara volvía de repente y me veía con equipaje, todo se vendría abajo. Tenía que salir como si solo fuera a comprar algo. En camino a la oficina de Julián, llamé a Adriana desde el teléfono secreto. Mi voz estaba agitada, pero más firme. Adriana, ya tengo la prueba final. Una confesión. Dile a Elvio que se prepare. Todo esto va a terminar pronto. Cuando llegué, Julián ya estaba esperándome. La puerta de la oficina no estaba cerrada con llave. Adriana también acababa de llegar. Su rostro pálido por la preocupación, pero sus ojos mostraban determinación. Julián no perdió ni un segundo. Encendió la computadora y conectó un cable especial para respaldar todos los archivos de evidencia del teléfono secreto a un disco duro encriptado. Fotos de contratos de seguros, correos con amenazas, el video del encuentro sospechoso y, lo más importante, el archivo de audio con la confesión aterradora. Al terminar, Julián levantó el teléfono de escritorio y marcó una serie de números conocidos. «Hola, abogado Molina, habla Julián Ortega. Ya tenemos todo. Prepare la denuncia urgente. Es un caso de asesinato premeditado». El abogado Molina, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa y un rostro severo en quien Julián confiaba plenamente, llegó a la oficina solo 20 minutos después. Los 4, Julián, Adriana, el abogado Molina y yo, trabajamos toda la noche bajo la luz fría de los fluorescentes. Conté toda la historia una vez más, cada detalle, cada fragmento de recuerdo. Esta vez revelé la verdad más grande. Elvio seguía vivo y Adriana era quien había salvado a mi hijo. Adriana, como testigo clave, dio un testimonio detallado sobre aquella noche fatídica. El abogado Molina tomó notas meticulosas, ordenando las pruebas en una secuencia legal rigurosa, convirtiendo nuestra trágica historia en una acusación contundente. Cerca del amanecer, cuando los primeros rayos de sol empezaban a filtrarse por la rendija de la ventana, el expediente acusatorio ya estaba listo. El abogado Molina se ajustó las gafas y nos miró con determinación. Con esta grabación no solo tenemos pruebas de intento de asesinato, también tenemos una confesión de un crimen consumado. Voy a solicitar una orden de arresto inmediata para evitar que sigan haciendo daño. Esa misma mañana, el abogado Molina y Julián llevaron todo el expediente directamente a la sede de la policía criminal. Debido a la gravedad del caso y las pruebas irrefutables, las órdenes de arresto y de allanamiento de la casa y oficina de Sara y Arturo fueron aprobadas en cuestión de horas. Adriana y yo nos quedamos en la oficina de Julián esperando. Llamé a Elvio. Mi hijo escuchó en silencio mientras le contaba todo lo que había pasado. Finalmente habló con la voz quebrada por la emoción. «Mamá, gracias, cuídate mucho». Alrededor de las 10 de la noche, Julián me llamó. Su voz sonó firme y decidida. «Ya actuaron, Elena. La policía va camino a tu casa y a la oficina de Arturo». Un equipo de policías de civil irrumpió en mi casa. Golpearon la puerta. Sara, vestida con un pijama de seda lujoso, abrió con el ceño fruncido. Cuando un oficial le mostró la placa, su rostro hermoso se descompuso. «Sara Vargas Herrera, está usted arrestada por sospecha de intento de homicidio y fraude de seguros». Ella balbuceó, gritó que había un error. Pero cuando el oficial leyó la orden de arresto, donde figuraba claramente el nombre del denunciante, Elvio Herrera, se desplomó por completo, las piernas le fallaron.
Al mismo tiempo, otro equipo ingresó a las oficinas lujosas de Arturo. Él estaba trabajando hasta tarde. Cuando la policía entró, aún mantenía su actitud altanera de abogado poderoso. Pero al ver la orden de arresto, su sonrisa soberbia se desvaneció. Lo esposaron allí mismo, frente a su escritorio de caoba costoso. Julián organizó para que Elvio y yo fuéramos a la estación esa misma noche. Elvio llevaba una gorra y una mascarilla para no ser reconocido. Nos condujeron a una sala especial, detrás de un espejo unidireccional que daba a la sala de interrogatorios. Primero entraron a Sara. Ella seguía llorando desconsoladamente, insistiendo en que era inocente, que yo la estaba difamando. El inspector no dijo nada, solo colocó una grabadora sobre la mesa y presionó el botón. Las voces de Arturo y Sara resonaron en la habitación silenciosa. Haz que se calle para siempre, como el hijo de ella. Solo hay que manipular un poco la línea del freno. Es muy limpio. El rostro de Sara se puso blanco como el papel. Toda palabra de negación se le quedó atorada en la garganta. Justo entonces, el inspector hizo una señal. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió. Elvio se quitó la gorra y la mascarilla y entró tranquilamente. Sara levantó la cabeza. Al ver a Elvio de carne y hueso parado frente a ella, soltó un grito desgarrador, un grito de horror y locura, como si acabara de ver a un fantasma saliendo del infierno. Ese fue el momento en que toda su mentira, toda su farsa, se hizo cenizas. Lo mismo le pasó a Arturo. Cuando lo metieron en la sala y se encontró cara a cara con el nieto que creía muerto, se quedó paralizado. Las piernas le fallaron y 2 policías tuvieron que sostenerlo. Frente al muerto regresado y ante pruebas irrefutables, lo confesaron todo. Declararon que el motivo fue una inversión en un proyecto de criptomonedas fraudulento, en el que perdieron una suma enorme de dinero y fueron perseguidos por mafias que los presionaban para saldar la deuda en el menor tiempo posible. Arturo, con su conocimiento legal y su ambición sin límites, fue quien ideó el plan de matar a Elvio para quedarse con el dinero del seguro. El juicio se llevó a cabo 2 meses después, en un día a principios de primavera. La sala estaba repleta, llena de murmullos y miradas curiosas. Yo estaba sentada en la primera fila, en la zona destinada a los familiares de la víctima, al lado de Elvio y Adriana. Mi hijo vestía un traje impecable. Su figura ya se veía más robusta, pero sus ojos aún reflejaban una tristeza profunda. Adriana estaba junto a él. Su mano descansaba suavemente sobre la de Elvio, un gesto silencioso y firme de consuelo. Al otro lado, frente al estrado, estaban Sara y Arturo. Se veían demacrados, como si hubieran envejecido 10 años. Sara, la nuera que una vez fue hermosa y radiante, ahora lucía delgada, con los ojos hundidos y vacíos. Arturo, el abogado que solía ser apuesto y arrogante, ahora tenía la espalda encorvada y el cabello visiblemente más canoso. Durante todo el juicio, no se atrevieron ni una sola vez a levantar la vista hacia nosotros. Cuando se reprodujo la grabación, la sala quedó en absoluto silencio. Sus voces maliciosas resonaban por los altavoces, claras, brutales, dejando al descubierto su repugnante plan. Haz que esa vieja se calle para siempre, como su hijo. El testimonio de Elvio sobre la noche del enfrentamiento en la cocina, el de Adriana sobre el dramático rescate al borde del abismo, y todas las pruebas irrefutables que Julián había recolectado, tejieron un retrato perfecto del crimen, sin fisuras. El jurado no tardó en deliberar. Cuando el juez, con voz solemne, leyó la sentencia final, Sara, 30 años de prisión por intento de homicidio y fraude organizado. Arturo, 20 años por complicidad y malversación. No sentí satisfacción, ni un ápice de alegría por haber ganado, solo una profunda tristeza por la corrupción del alma humana, por aquellas personas que eligieron caminar hacia la oscuridad en lugar de buscar la luz. Apreté con fuerza la mano de Elvio. La batalla había terminado. Nuestras vidas comenzaban un nuevo capítulo, uno escrito desde la sanación. Elvio tuvo que asistir a muchas sesiones de terapia psicológica para superar el trauma. La traición de su esposa y su tío le dejó cicatrices invisibles, más hondas y dolorosas que la marca visible en su frente. Las pesadillas aún lo visitaban por las noches, pero Adriana siempre estaba allí. Su paciencia, su dulzura y su amor incondicional
sin juicios, fueron la mejor medicina para el alma herida de mi hijo. Decidí vender la casa antigua. Ese lugar guardaba demasiados recuerdos, tanto felices como tristes. Cada rincón estaba impregnado de la imagen de una familia que alguna vez fue completa, y también del espectro de la mentira. Necesitábamos un nuevo comienzo, en un lugar completamente distinto. Con los ahorros de toda una vida y el dinero de la venta de la casa, hice realidad el sueño que llevaba años guardando: abrir una pequeña florería en un barrio tranquilo. Llamé al local Renacer. Era el renacer de mi hijo y también el mío. El trabajo en la florería me ayudó a sanar de manera milagrosa. Encontré alegría en las cosas simples: cuidar de las flores delicadas, armar ramos hermosos para los clientes y charlar con los vecinos mayores que pasaban a comprar alguna maceta pequeña. El aroma de la tierra, de las hojas y flores, y el ritmo ocupado de cada día, poco a poco fueron borrando el olor a desinfectante y la atmósfera sofocante de aquellos días pasados. Cada tarde, al cerrar la tienda, volvía a nuestra nueva casa. Era una casita linda, no tan grande como la anterior, pero acogedora y con un jardín lleno de sol en la parte de atrás. Yo solía preparar una tetera de té de manzanilla, sentarme en la mecedora de mimbre del porche y mirar cómo el atardecer se iba tiñendo de naranja. Desde ahí podía ver a Elvio y Adriana juntos, cuidando los rosales que habíamos plantado hace poco. Elvio, un ingeniero arquitecto, ahora le enseñaba con paciencia a Adriana cómo podar una rama marchita. Esas manos que antes sostenían lápices de diseño, ahora acariciaban cada pétalo con ternura. Luego Adriana le dijo algo, tal vez una broma, porque Elvio soltó una carcajada. No era esa risa forzada que le vi por tanto tiempo. Era una sonrisa radiante, natural y cálida, una que creí que nunca volvería a ver. Di un sorbo de té, el sabor suave y dulce se extendió por mi boca. Supe entonces que la primavera realmente había regresado a la vida de mi hijo. Y quien trajo esa primavera no fue otra que Adriana. La justicia no solo está en las sentencias duras de un tribunal. La justicia, para mí, es este momento de paz. Es poder vivir, amar y recuperar la felicidad, después de haber estado a punto de perder lo más valioso. Miré hacia el jardín. Los primeros capullos de rosa ya comenzaban a abrirse, tímidos bajo la luz del atardecer. Nuestro jardín volvía a florecer. Después de todo lo que pasamos, entendí algo. La confianza ciega puede convertirse en un cuchillo que se clava directo en el corazón. Una vez ignoré las señales pequeñas. Me convencí de que mi nuera era una buena persona, que nuestra familia estaba bien, hasta que la verdad salió a la luz y estuve a punto de perderlo todo. A través de ese camino doloroso, comprendí que ser madre no es solo amar, sino también proteger, aunque eso signifique enfrentarse a quien sea. El silencio, a veces, es cómplice del crimen. Solo cuando me atreví a mirar de frente mis sospechas, a cuestionar esos recuerdos que parecían inofensivos, fue que pude encontrar la verdad. La historia de venganza que les conté durante esta última hora no fue solo el camino para devolverle la justicia a mi hijo, sino también una advertencia para cualquiera que se esté engañando con una falsa sensación de seguridad. Nunca permitan que la bondad sea usada en su contra, porque el precio podría ser justamente las personas que más aman. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la compartimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres estarán aguantando en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier sugerencia que tengas para mejorar nuestro contenido. Que Dios siempre te bendiga y estoy convencida de que la valentía nos llevará hacia días mejores. En este momento, en la pantalla final, te voy a dejar 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este preciso instante.